Estimados amigos, en nuestro programa de hoy vamos a tocar un tema por demás interesante como es el de la indexación. La indexación no es otra cosa sino un mecanismo de ajuste automático de una serie de variables económicas que surge o que se aplica con la intención de neutralizar el efecto que sobre los distintos agentes económicos tiene un proceso inflacionario. Esa indexación consiste esencialmente en el ajuste periódico de variables como por ejemplo los salarios, los alquileres, las tasas de interés, los rendimientos de los títulos y valores que se pueden adquirir en la bolsa, etc., de acuerdo al comportamiento que tienen los precios. Y esa indexación normalmente se realiza basado en el comportamiento de los precios durante un lapso anterior, por ejemplo, durante el último trimestre, durante el último semestre o inclusive cuando la inflación es muy acelerada durante el último mes. Cuanto mayor sea esa inflación, cuanto mayor sea el ritmo a que aumentan los precios dentro de una economía, pues tanto más corto tiende a ser ese lapso que se toma en consideración para indexar, es decir, con tanta más frecuencia se realiza la indexación. La idea que hay atrás de todo esto es que si, por ejemplo, la inflación mensual está en 20%, pues eso significa que todos los meses los salarios se ajustan en un 20%, las tasas de interés se mantienen en niveles reales positivos, es decir, también van aumentando en una forma sustancial, los rendimientos de los valores también se ajustan en ese 20%, los alquileres se ajustan en un 20% y de esa forma, en principio, pues se logra neutralizar los efectos de la inflación porque si bien los precios aumentan con mucha intensidad y celeridad, también los ingresos de los trabajadores, de los propietarios de los inmuebles, de los inversionistas de valores, el rendimiento de los ahorros de los ahorristas en el sistema financiero también se van ajustando en línea con esa inflación y por lo tanto, en principio, se puede decir que se neutraliza el fenómeno inflacionario. Esto, sin embargo, es mucho más complejo que esto que acabamos de decir, por una serie de razones. Una de esas primeras razones es porque no todos los agentes económicos, no todas las personas miembros de una economía se benefician de esos procesos de indexación. En el caso específico, por ejemplo, de los trabajadores, es incuestionable que no todos los trabajadores tienen sus salarios fijados por contratación colectiva, por ejemplo, o son miembros de sindicatos que se aseguran de proteger esos intereses de esos trabajadores y llevan incuestionablemente o resguardan la indexación, sino que en muchos casos, digámoslo así, hay una enorme masa de trabajadores que o está desempleada o simplemente está trabajando en una situación de economía informal, es decir, en pequeñas unidades de producción, en pequeñas empresas donde simplemente los propietarios de esas pequeñas empresas le dicen a sus pocos empleados, mire, yo no puedo, yo no tengo la forma de cómo indexar sus salarios, a lo mejor te hago algunos aumentos aquí o allá, pero yo no puedo aceptar ese proceso de indexación. En otros casos, digamos, las personas que están desempleadas o que son autoempleadores, es decir, que tienen su propio negocio y que, digamos, el perro calientero, la persona que presta un servicio en la calle, etcétera, pues de pronto también se ve imposibilitado de ajustar sus ingresos al mismo ritmo que lo hace, que surge en la inflación. Y por lo tanto es perfectamente factible que aun cuando hayan, inclusive por ley, establecido por ley, un proceso de indexación generalizado dentro de una economía, una enorme masa de la población no se beneficia de esos fenómenos inflacionarios y por lo tanto está muchísimo más expuesto a los fenómenos inflacionarios, porque padece el impacto, la presión de la inflación, pero no tiene no tiene mecanismos para protegerse contra esa inflación, precisamente porque no son beneficiarios de esos procesos de indexación. Y ese es uno de los primeros problemas que tienen esos procesos de indexación generalizados, que en principio neutralizan los fenómenos inflacionarios, pero realmente a quienes se los neutralizarían, digámoslo así, serían a los beneficiarios de esos procesos de indexación. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver otras limitaciones severas y otras consecuencias muy adversas que tienen estos procesos de indexación, y vamos a tratar también de ver, bueno, cómo surgen estos procesos de indexación, quiénes determinan esos procesos de indexación, y tratar de analizar las experiencias que se han vivido en otros países típicamente inflacionarios en América Latina.
donde ya se han implantado procesos de indexación desde hace mucho tiempo, qué lecciones podemos sacar para nuestro país de esas experiencias vividas en otros países latinoamericanos. Ya regresamos. Decíamos al final del segmento anterior que la indexación no era otra cosa sino un proceso de ajuste automático de una serie de variables como por ejemplo los sueldos y salarios, las remuneraciones de los trabajadores, los alquileres, las tasas de interés, los rendimientos de los valores, etcétera, que se hacían o ajustes que se hacían en línea con la presión inflacionaria. De hecho, si explicábamos también eso en el segmento anterior, si la inflación, por ejemplo, del último trimestre fue de 25 o 30%, pues todas esas variables se ajustan automáticamente en un 30% para compensar los fenómenos inflacionarios que se acumularon en el pasado. Esto, sin embargo, tiene dos consecuencias fundamentales. Lo primero es que la indexación realmente no neutraliza plenamente los fenómenos inflacionarios, porque la indexación, digamos, es una reacción, lo que llamamos los economistas en el argot técnico económico, una reacción ex post, una relación ulterior a la materialización de una inflación, de tal forma que si en el último trimestre la inflación fue de 30%, pues entonces yo ajusto los salarios para el segundo trimestre o para el próximo trimestre en un 30%. Pero ¿qué pasa si durante ese trimestre, ese segundo trimestre, la inflación ya no es 30%, sino 40%? Entonces siempre va habiendo una especie de un rezago, digámoslo así, de esa indexación de los sueldos, de los salarios, de los ingresos de otros agentes económicos a ese fenómeno inflacionario. Entonces siempre va habiendo una especie de un deterioro del ingreso real o del poder adquisitivo de ese ingreso percibido por esos trabajadores o por esos propietarios de inmuebles que ven ajustados sus alquileres, etcétera, etcétera. Esto tiende a perpetuarse y a hacerse cada vez más cierto por el hecho de que la indexación per se es un fenómeno inflacionario adicional, es un estímulo, es un combustible adicional al fenómeno inflacionario. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, la indexación no es otra cosa que el aumento generalizado de costos de producción, porque al aumentar los salarios, al aumentar los alquileres que tienen que pagar las empresas por los inmuebles que ocupan, al aumentar las tasas de interés que tienen que pagar por los préstamos o por la asistencia financiera que reciben del sistema financiero, al tener que aumentar los rendimientos o lo que pagan por las obligaciones que ellas han emitido, pues un proceso de indexación no significa otra cosa sino un incremento importante de los costos de producción que obviamente se traducen en factores inflacionarios adicionales porque esos mayores costos se transfieren a los precios de esas empresas y por lo tanto ello tiende a estimular aún más el fenómeno inflacionario, haciendo que entonces, cuando se establecen los procesos de indexación automáticos o generalizados, ese proceso de indexación tiende a acelerar cada vez más la inflación, hacer que la inflación sea cada vez más acentuada y a la vez hacer que los ajustes en esas remuneraciones de sueldos, salarios, alquileres, tasas de interés, rendimientos de valores, etcétera, vayan rezagadas o vayan rezagados al aumento de los precios y que por lo tanto nunca esos ajustes cubran o compensen plenamente el aumento de los precios. Es por esto entonces que tenemos que tomar en consideración un primer fenómeno, que es que la indexación, si bien compensa, mitiga, palea un poco el impacto inflacionario que sobre esos agentes económicos que se benefician de esa indexación digamos, pueden tener. El hecho es que ni remotamente compensa plenamente o neutraliza plenamente los fenómenos o los efectos de esa inflación, para no hablar de esos agentes económicos que al no beneficiarse de esa indexación porque están fuera de la economía formal, están trabajando en una situación de economía informal o están en situación de desempleo, pues obviamente ellos se ven afectados severamente por la inflación, por una inflación que cada vez toma más cuerpo, por una inflación que cada vez se acelera más, sin ellos tener ningún tipo de compensación por la vía de indexación, y esto es realmente lo que hace crítico y grave la situación. Precisamente porque esa población que más, digamos, está ausente de estos beneficios de indexación, son precisamente los segmentos de población de más bajos recursos, los segmentos de población más pobres, son esos trabajadores autoempleados o esos trabajadores de economía informal
que no se ven beneficiados de estos ajustes y que por lo tanto esa masa poblacional más desposeída son las que más severamente afectadas se ven en esos procesos inflacionarios porque sufren plenamente sobre sus hombros los efectos devastadores de una presión inflacionaria sin que ellos vengan compensados por, aunque sea parcialmente, por procesos de indexación. Igualmente, estos procesos de indexación tienden a aparecer casi en forma automática dentro de economías donde se entroniza un proceso inflacionario. Si una inflación comienza a tomar cada vez más cuerpo, pero se va pasando a una inflación moderada de un 10%, a un 12%, a un 14%, a un 15%, bueno, pues la gente percibe que esas son inflaciones que pueden absorberse sin mayores inconvenientes. A lo mejor hay la percepción de que esas son presiones inflacionarias de carácter transitorias que no deben llevar o forzar, digámoslo así, a la intronización de esos procesos inflacionarios, de esos procesos de indexación que a su vez generan una inflación adicional, sino que esta es una cuestión de carácter temporal y que por lo tanto puede perfectamente ser bien manejada. Inclusive cuando las economías se montan ya en niveles inflacionarios un poco más elevados, como los que hemos estado viviendo en Venezuela desde fines de la década de los 80, cuando tuvimos inflaciones ya de 30, 40%, niveles en los que hemos estado o continuado estando a lo largo del primer lustro de los años 90. También se consideran que esas son inflaciones relativamente menores, relativamente manejables, que no necesariamente llevan a un proceso de indexación. Y eso es precisamente lo que hasta ahora ha estado presente en Venezuela. En Venezuela no se han materializado fenómenos o aspectos, digamos, de indexación generalizada de los precios, simplemente porque todavía la inflación no se ha desbocado. Sin embargo, es realmente preocupante y angustiante el hecho de que la inflación durante estos últimos años durante estos últimos meses, ha mostrado una aceleración considerable y esto es algo que lleva mucho a la preocupación. De hecho, si nosotros tomamos en consideración las inflaciones que se han materializado en enero y febrero de 1996, que fueron de 8,1% en enero y 8% en febrero, y anualizamos esa inflación, nos damos cuenta que de mantenerse esa inflación en 8% por mes a lo largo de todo el año 1996, eso implicaría una inflación del orden de 152%, es decir, los precios se habrían aumentado en 152% entre diciembre de 1995 y diciembre de 1996. Y si analizamos la inflación que se ha materializado durante los últimos 4 o 5 meses, nos damos cuenta que ya también estamos en un nivel de inflación superior al 100%, es decir, estamos en unos niveles de inflación de 3 dígitos. Y esta aceleración inflacionaria es algo tremendamente preocupante, porque en la medida en que ese proceso de aceleración inflacionaria se materializa dentro de una economía, eso lleva casi en forma automática, casi por acción natural, a unos procesos de indexación, simplemente porque no se puede pretender que en una economía donde se entroniza un proceso inflacionario, donde cada vez los precios aumentan con mayor intensidad a lo largo del tiempo, que los agentes económicos indefinidamente van a seguir absorbiendo esa presión alcista de los precios sin que ellos vayan a unas demandas cada vez más contundentes, cada vez más intensas, de que se ajusten sus ingresos más o menos al ritmo en que lo están haciendo los precios para de esa forma neutralizar o compensar esos fenómenos inflacionarios y que por lo tanto se caigan en situaciones de indexación automática. De hecho, si nosotros lo que estamos estado oyendo dentro de nuestro ambiente es que la situación ya no se aguanta, de que los trabajadores están padeciendo una situación de un deterioro, de un empobrecimiento cada vez más acentuado, porque el poder adquisitivo de su ingreso, que no se ajusta al ritmo en que lo hacen los precios, hacen que ese ingreso pierda poder adquisitivo día tras día. Pues es obvio que se está armando una situación de tensión social cada vez mayor, que está llevando inclusive a un convencimiento cada vez más generalizado de que pueden haber estallidos sociales, de que pueden haber una generación de inquietud social
que en la medida en que esto se manifiesta o en que esto se hace insostenible, pues lleva a la necesidad de ir buscando mecanismos que eviten esas situaciones de estallido social y entonces se cae prácticamente en forma automática en la indexación. Igual sucede con los ahorros que se mantienen en los bancos. Si de pronto nosotros mantenemos unas tasas de interés para depósitos artificialmente bajas dentro del sistema bancario, pues rápidamente los ahorristas se dan cuenta es un pésimo negocio mantener depósitos en un banco, porque lo que me paga el banco es muy inferior a lo que me come la inflación en cuanto a poder adquisitivo de esos depósitos, y por lo tanto no conviene seguir manteniendo esos depósitos en el banco. Comienza a haber una salida, una reducción de esos depósitos, y eso puede poner en una circunstancia realmente difícil al sistema financiero de la economía. Es decir, lo que surge entonces con estos procesos de indexación con estos procesos de aceleración de inflación sin indexación, es que automáticamente se caiga casi por acción natural en procesos de indexación. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, qué impactos tendría sobre una economía y qué posibilidades tendría una economía que ya se adentra en un proceso de indexación generalizada, de abatir ese grave flagelo, ese grave cáncer que significa la inflación. Ya regresamos. Una de las consecuencias más negativas que trae un proceso de indexación generalizado dentro de una economía inflacionaria es precisamente el hecho de que esos procesos de indexación no hacen otra cosa que entronizar aún más, encajar aún más los procesos inflacionarios, empeorar los procesos inflacionarios, porque como ya dijimos en el segmento anterior, cuando se indexa, eso no implica otra cosa sino un aumento generalizado de los costos de producción, cada vez con mayor intensidad, que al ser transferido a los precios, pues eso tiende a acelerar aún más los procesos inflacionarios. De hecho, cuando se establecen procesos de indexación generalizados, la literatura económica nos enseña que eso son uno de los factores que más limitan, uno de los factores más limitantes para poder abatir un proceso inflacionario, porque en la medida en que la economía está indexada y ello genera, digamos, un combustible adicional a ese fenómeno inflacionario, eso hace cada vez más difícil, más complejo el poder abatir esos fenómenos inflacionarios, y por lo tanto la exigencia de medidas heroicas que tienen que tomarse dentro de una economía para romper ese proceso de aumento autosostenido y recurrente de los precios que significa el fenómeno inflacionario se hacen cada vez más complejas, más difíciles y por lo tanto más dolorosas. Una economía, por lo tanto, que todavía no esté indexada, que todavía no haya caído en un proceso de indexación generalizado, tiene incuestionablemente una ventaja en cuanto a las posibilidades que tiene de abatir esos fenómenos inflacionarios, porque precisamente al no estar presente ese fenómeno de autopotenciación de la inflación implícito en la indexación generalizada dentro de la economía, eso facilita incuestionablemente el abatimiento de la inflación. Eso es entonces lo que nos debe llevar a lo que es la circunstancia que hoy se vive en Venezuela. Venezuela tradicionalmente fue una economía no inflacionaria. De hecho, durante los años 50, 60 y hasta comienzo de los años 70, en Venezuela se padeció una inflación prácticamente mínima, una inflación de 1,5%, 2,5% por año. Teníamos una inflación envidiada por el mundo entero, una inflación que era inferior a la inflación que se vivía en el mundo industrializado, los Estados Unidos, Japón, Europa, etcétera. Pero hoy en día estamos viviendo desde hace ya varios años en un proceso de una inflación que cada vez toma más cuerpo, una inflación bastante elevada para nuestros estándares, pero que todavía no ha llevado a la indexación generalizada dentro de nuestra economía, y eso es definitivamente una ventaja, es definitivamente un aspecto que tenemos que saber explotar para actuar sin demora antes de que ese proceso inflacionario realmente tome más cuerpo y lleve irremediablemente a un proceso de indexación generalizado y automática de todas las variables, haciendo entonces ya muchísimo más difícil poder abatir la inflación y entronizando dentro de esta economía un proceso de autoestímulo, de estímulo cada vez más intenso al aumento de los precios. Es por esto que entonces hay que transmitir un mensaje casi de ruego, casi de angustia a las autoridades económicas para que se tomen las acciones sin demora, para que no se siga postergando definitivamente las acciones que hay que tomar para abatir la inflación. Hemos ya dicho en otros programas que le hemos dedicado en su totalidad
o en toda su extensión, a ver cuáles son esas medidas de política económica que tienen que darse para abatir la inflación, y en términos pues de un resumen muy apretado no significa otra cosa sino el de poner en marcha una política económica integral, coherente, que busque como objetivo central el abatimiento de la inflación a través de la consecución de un equilibrio en el sector monetario, de un equilibrio fiscal, de una sinceración de variables, de una apertura económica que genere competencia al producto local o al productor local para evitar presiones alcistas especulativas, el que se vaya a un estímulo sustancial del ahorro, el que se estimule la inversión para también ese abatimiento de la inflación venga acompañado con procesos de crecimiento económico, en fin, del establecimiento de una política de ajuste seguido por una política de estabilidad, una política de estabilización de mediano plazo a 2, 3 o 4 años, que asegure que en esos 2, 3 o 4 años se va a mantener la inflación en niveles absolutamente bajos. Eso es una necesidad absolutamente impostergable, no solo porque ya la inflación ha tomado unos niveles realmente preocupantes que acentúan cada vez más el proceso de empobrecimiento de la población y que está creando esa situación de tensión, esa situación que ya se está percibiendo como insostenible y que puede llevar a unas situaciones realmente desagradables de estallido social, sino que también es absolutamente necesaria, indispensable e impostergable entonces que se pare ese proceso, ese cáncer perverso que cada vez está tomando más cuerpo dentro del organismo de la economía venezolana. Tenemos que parar ese proceso de empobrecimiento generalizado de la población y la única forma de hacerlo es atacando frontalmente el fenómeno inflacionario. Pensar que un fenómeno inflacionario lo vamos a poder paliar o manejar a través del establecimiento de subsidios o a través del mantenimiento de subsidios que ya se han deteriorado enormemente en el pasado, es simplemente pensar en utopías. La única forma nosotros realmente de parar este proceso de empobrecimiento generalizado de la población es a través del abatimiento de la inflación. Y tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer para abatir la inflación. Y tenemos que actuar ahora, actuar sin demora, no seguir postergando las decisiones, no seguir tomando decisiones aisladas que lejos de generar efectos positivos sobre la inflación, lo que hacen es traer las únicas consecuencias negativas de las mismas sin ninguna de las consecuencias positivas. Y si hay un momento de actuar es este momento, antes de que caigamos casi por acción natural y normal en un proceso de indexación, lo cual hará cada vez más difícil, cada vez más complejo la posibilidad de abatir esa inflación. Transmitamos este mensaje casi de ruego a las autoridades económicas, ya que es el gobierno el que tiene que tomar el liderazgo en ese proceso de abatimiento de la inflación para que se actúe sin demora. Es necesario que tomemos conciencia de este gravísimo problema que tenemos en nuestra economía, pero que también tomemos conciencia de que todavía estamos en una situación privilegiada al no tener entronizado un proceso de indexación en nuestra economía para actuar sin demora, para actuar en forma contundente, en forma convincente, para abatir ese tremendo cáncer que tenemos en nuestro organismo que está arruinando a nuestra población y empobreciéndola cada vez más, que se llama la inflación. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Les invitamos a ver a continuación, por